Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, y siguiendo con estos videitos donde les quería comentar algunas cosas sobre informática y más puntualmente ayudar a aquellas personas que están pensando en armar su propia PC o si les interesa este tema, les quería traer algunos tips que después de haber visto algunos videos y por supuesto también a lo largo de los años voy observando que la gente no tiene en cuenta al momento de armar su PC o de armar la PC para alguien más. Así que sin dar demasiadas vueltas voy a ir puntualmente a los comentarios que les quería hacer. En primer lugar, el tema de las velocidades. Cuando uno va a comprar una compu o va a armar una compu, tiene que por supuesto de antemano saber para qué va a usar la computadora que está por armar. Por ejemplo, no es lo mismo armar una computadora para un uso de ofimática, es decir, para alguien que está todo el día en internet, tranqui, que no juega, que no edita y demás, que para aquella persona que efectivamente o juega o edita o utiliza AutoCAD, utiliza Photoshop, Premiere, etc. Lo primero que podés hacer si no sabes ni siquiera por dónde empezar es decir, bueno, ¿qué programa va a usar esta PC? Por ejemplo, Premiere o algún juego, vas a la web y te fijas cuáles son los requisitos mínimos de hardware para ese juego. Por supuesto, si querés sobredimensionar un poco, más, menos, eso lo irás viendo vos. Estaría bien siempre sobredimensionar como para tener un poquito más de espalda de cara al futuro y que no te quede obsoleto el hardware rápidamente. Por otro lado, una vez que ya tenés más o menos noción de qué es lo que tenés que armar, vayamos al caso de alto rendimiento en lo que es juego, en lo que es edición y demás. Hay un tema muy importante y que realmente la mayoría de la gente no le da importancia, como les comentaba, y es la velocidad en los dispositivos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener, como en este caso, un Intel i7, un 14900K, y también podemos tener unas memorias DDR5, y lo que termina sucediendo muchas veces es que se termina intentando ahorrar dinero en la placa madre, y eso es un error. Lo mismo que no ver las velocidades de funcionamiento de las RAM que están comprando. ¿Por qué digo esto? A grandes rasgos, y esto lo aclaro porque puede, por supuesto, que haya gente que no sabe todavía cómo es que funciona una computadora. Repito, muy a grandes rasgos, para simplificar, nosotros tenemos tres componentes principales en un funcionamiento básico. Tenemos por un lado el disco, la RAM y la CPU. Por supuesto, está todo interconectado. Todo lo que nosotros tenemos almacenado está en el disco duro. En este caso es un disco sólido, puede ser también un M2, puede ser un disco magnético, que tengo uno acá atrás, puede ser un disco magnético, puede ser cualquier tipo de disco. En definitiva, la información está en los discos. Cuando nosotros intentamos abrir algo, sea una foto, un juego, un video, etc., la información del disco pasa a la memoria RAM. ¿Por qué es que pasa a la memoria RAM? Bueno, porque primero por cómo es que funciona todo el circuito, ¿no? Por supuesto. Y segundo, porque las memorias RAM tienen una velocidad de funcionamiento mucho mayor que la del disco. Entonces, el CPU, ¿con quién es que habla? El CPU, en definitiva, de forma directa, el procesador, habla con las RAM. ¿Y por qué es importante entender este circuito? Si bien después existen otros conceptos de swapping, y esto lo aclaro más que nada por si hay alguien que ya tiene más conocimientos y me dice, no, te faltó hablar de... Bueno, estoy simplificando el proceso, repito. ¿Por qué es que estoy comentando todo esto? Porque si vos tenés un disco muy grande o de mucha capacidad, o una memoria RAM de mucha capacidad, pero las velocidades de transferencia son bajas, vas a tener lo que se llama cuello de botella. ¿Por qué? Porque vos vas a poder almacenar mucha información, por ejemplo en la RAM, vas a tener un CPU muy rápido que puede procesar realmente, pero ¿qué sucede si el canal de comunicación entre la RAM y entre el procesador es lento? Vas a tener un cuello de botella. Vas a estar almacenando un montón de información en la RAM, vas a tener un CPU ocioso porque no lo vas a estar realmente explotando al 100 y en definitiva no vas a tener un buen rendimiento. Por eso, ¿qué es lo importante? Ver las velocidades de los dispositivos y muy importante, las velocidades de la placa madre. Hay gente que arma unas computadoras de la hostia muy buenas con un muy buen CPU, con una placa de video muy potente y demás, y utilizan placas madres de $40 o de $50 o la placa madre más barata que exista.
Si uno está hilando fino, la placa madre es muy importante. ¿Por qué? Porque también la placa madre es la que tiene los circuitos que tienen cierta velocidad de funcionamiento. Entonces es muy importante que la placa madre que ustedes elijan acompañe al setup y al resto de los componentes para que no tengan un cuello de botella en lo que son las velocidades. Por otro lado, 2 tips más les quiero dejar en este video. Si les interesa todo esto, me lo hacen saber en los comentarios o me comentan por las redes y voy a estar subiendo más videos. El otro tema a tener en cuenta son las fuentes de alimentación. Mucha gente compra componentes muy caros e intenta ahorrar dinero, por no decir bastante dinero, en la fuente de alimentación. Tengan en cuenta la fuente de alimentación, y es una opinión personal, a mi parecer es uno, por no decir el más importante de los componentes, porque es el que alimenta todo el resto de los componentes de tu PC. Por eso me parece que no es un punto donde uno tenga que ahorrar dinero precisamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en una fuente? Si bien hay muchísimas cosas que podríamos tener en cuenta, en primer lugar, el tema de las salidas. Si uno ve las tablitas o por supuesto los manuales y demás de las fuentes de alimentación, va a poder ver cuál es la corriente que entrega a través de los distintos circuitos. Nosotros en una fuente tenemos circuitos de 5 volt, de 12, de 3,3, etc. Una fuente buena, más allá de que tiene que entregar una buena corriente en todos los circuitos, tiene que entregar una buena corriente en los circuitos de 5 y 12 volt, que son los más demandados en los distintos componentes. Las fuentes de no tan buena calidad van a observar que entregan mucha corriente en los circuitos de muy baja tensión. Y es por eso que, en definitiva, no termina sirviendo para componentes que demanden alta corriente. Otro tema a tener en cuenta en las fuentes son las certificaciones. En este caso podemos ver 80 Plus Gold. Tenemos también bronce. Bueno, hay distintos tipos de certificaciones. Que una fuente esté certificada, si bien significa muchas cosas, reduciéndolo podemos decir que lo que nos está diciendo es que cumple con estándares de calidad que nos garantizan que van a entregar la corriente que está diciendo que la fuente entrega. Por eso es muy importante la fuente que elijan. Y ya ahora sí, para ir cerrando los consejos de este video, el tema de la refrigeración. En el video donde les comenté sobre mi setup, les decía que soy consciente de que este micro con este cooler que compré no va al menos para alto rendimiento, no va para estar jugando, no da para estar editando en 4K y demás. ¿Por qué? Bien, porque hay que conocer el procesador que uno está comprando, que está colocando, y tenemos que saber, ¿es un procesador que calienta? ¿Es un procesador más bien frío? ¿Por qué estamos comprando el procesador? Lo estamos comprando porque en todos lados veo que usan Ryzen, entonces quiero ir a AMD porque es lo más nuevo. Lo estoy comprando porque sé para qué es que lo voy a utilizar. En mi caso particular, como les comentaba, compré lo que es Intel porque en lo que es edición de videos, que es una de las cosas que hago, renderizado y demás, está más optimizado en Intel todo lo que es ese mundo, además de que sirve para jugar. Por eso es muy importante tener en cuenta el micro y cómo vamos a estar refrigerando los componentes. Voy a estar particularmente en todo este setup comprando un sistema de water cooling, pero como les comenté en el otro video, este cooler lo compré porque estaba a un muy buen precio y me sirve para lo que va a ser la transición al nuevo sistema de refrigeración. Hay muchísimas cosas más que se pueden comentar respecto al mundo de armado de PCs, así que si te interesa todo esto, espero que me lo hagas saber dejando tu like o comentando, te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte al canal, me vas a estar ayudando un montón. Compartí este video con quien creas que pueda interesarle verlo. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en un próximo. Chao.